Hola, hola, bienvenidos a su podcast Psicología Actual. Yo soy Jorge Bazán, psicólogo, y en esta ocasión vamos a comenzar una serie de episodios del tema la violencia desde los factores sociales que le afectan y las distintas formas de abordar. Y en este primer episodio hablaremos de la violencia. El objetivo de esta información es conocer qué es la violencia, primero que nada qué es la familia, sus generalidades, sus características y cómo la violencia como factor social le afecta. El propósito de hablar de este tema es con la intención de que llegue a la mayor cantidad de personas posible y para que al escucharlo pueda serle útil, ya sea a manera de prevención o como una breve orientación básica en caso de estar pasando por una situación de este tipo. Bien, pues primero vamos a hablar un poco sobre la familia. Karl Marx definió a la familia como la célula básica de la sociedad. ¿Qué quiere decir esto? Que la familia es la célula o unidad básica de la sociedad porque es el primer grupo social al que pertenece una persona y donde se aprenden las bases de la convivencia, los valores y las normas que rigen la vida en comunidad. Es decir, el seno familiar es el primer espacio de formación humana y social eh, y la familia cubre las necesidades primordiales del ser humano como ser biológico, psicológico y social. Ahora, la familia o unidad familiar se define como un grupo social formado por dos o más personas relacionadas entre sí por lazos de sangre, matrimonio o adopción y que por lo general viven juntas, es decir, que tienen una interacción social en un contexto de intimidad y proximidad. La familia se ha diversificado, en su composición, estructura y tipología, por lo que hoy en día no se puede hablar ya de familia, sino de familias. Sin embargo, se puede decir que de manera general hay dos tipos de familias. Los tipos más comunes de familias que son las familias nucleares y las familias extensas. En el caso de la familia nuclear, es la unidad compuesta por uno o dos padres y sus hijos. En el caso de la familia extensa, es la unidad familiar que incluye a los padres, los hijos y otros familiares. Ahora, la familia tiene o cumple diferentes funciones en la sociedad. Dos de las principales funciones son la satisfacción de las necesidades biológicas y psicológicas de los miembros y también la socialización y el bienestar económico. Existen diversos factores que afectan, factores psicosociales que afectan a las familias. La familia, a su vez que influye, está influida por el entorno social donde se inserta y se desarrolla. En la determinación de los conflictos familiares actúan factores socioeconómicos, culturales e individuales. Como mencionábamos, existen diversos factores psicosociales que afectan a las familias, como puede ser la pobreza, el estatus socioeconómico, la violencia, el acceso a la salud, el desempleo y la educación. En esta ocasión vamos a centrarnos en la violencia. Primero, vale la pena recordar que en la Declaración de los Derechos Humanos menciona que los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y en derechos. Por lo tanto, aunque todos tenemos diferencias, ninguno de nosotros es ni inferior ni superior al otro. Por lo tanto, nadie tiene derecho a maltratar o atentar contra la dignidad de las y los demás. ¿Qué sucede cuando
en la vida familiar no se tienen condiciones pues de, digamos, bienestar, armonía o paz, sino lo contrario. Es decir, cuando se presenta la violencia. ¿Cómo podemos reconocer la violencia familiar? Pues bueno, la violencia familiar es un acto de poder u omisión intencional dirigido a dominar, someter, controlar o agredir física, verbal, psicoemocional o sexualmente a cualquier integrante de la familia. Existen diferentes tipos de violencia. En la violencia familiar puede haber diferentes tipos como la violencia física, que bueno, son actos que dañen la integridad física de la persona. La violencia psicoemocional, que puede consistir básicamente en prohibiciones, insultos, amenazas, celotipia, humillaciones y todo acto que provoque en quien la recibe alteración en su autoestima. Por otro lado está la violencia sexual, que pueden ser acciones o omisiones que amenazan o ponen en riesgo o lesionan la libertad, seguridad e integridad, así como el desarrollo psicosexual de la persona. Por otro lado está la violencia económica, que puede ser una acción u omisión que tiene por objetivo controlar el ingreso de las percepciones económicas de la persona y puede consistir en la restricción o limitación de estos recursos económicos. Existen otros tipos de violencia, sin embargo, solo vamos a mencionar esos, pues considerándolos quizá los más comunes. Ahora, en nuestra sociedad, pues en nuestro medio, algunas de las manifestaciones de violencia más frecuentes, de violencia familiar, es, por ejemplo, en el caso de las mujeres, o las poblaciones que son más vulnerables o más propensas a recibir violencia, son las mujeres, las niñas, niños, adolescentes, las personas adultas mayores o personas con alguna discapacidad. Evidentemente, la violencia familiar tiene consecuencias. Algunas de las principales es que genera crisis, enfermedades, depresión, indefensión, discapacidad e incluso puede llegar a causar la muerte. ¿Qué podemos hacer cuando estamos viviendo o sufriendo una situación de violencia? ¿Cómo podemos buscar una vida libre de violencia? Cuando alguna persona vive relaciones de violencia en su familia, debe solicitar apoyo. La violencia familiar se trata de un problema que desgraciadamente afecta a un gran número de personas en México y que no distingue entre condición social, nivel educativo o género. Entonces es importante buscar apoyo porque es la forma de proteger nuestra integridad física y dignidad personal. Es importante mencionar que los agresores o agresoras sepan que si solicitan ayuda especializada pueden dejar de ser violentos. Sabemos que una persona, si sufre violencia, puede recibir psicoterapia para justamente tratar estos temas, recibir este tratamiento psicoterapéutico, pero también las personas que ejercen violencia pueden tratarse para dejar de ser violentos, como mencionábamos. Ahora, todo abuso o maltrato debe ser denunciado ante las autoridades competentes, que pueden ser, por ejemplo, por mencionar algunas, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, mejor conocido como DIF, agencias del Ministerio Público o corporaciones de policía locales, dependiendo pues en dónde viven las personas, o también la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Bien, pues para cerrar el tema, recordemos que todos tenemos derecho a vivir una vida libre de violencia y que si no es así, si estamos atravesando por alguna situación
pues adversa